Pedro Sánchez y Santiago Cuneo han criticado duramente al presidente de Argentina, Javier Milei. Además, hemos podido conocer que el presidente argentino está imputado por estafa. C5N, el fiscal Taiano que investiga el escándalo cripto de Libra acaba de imputar al presidente Javier Milei. Se limitan los delitos por los cuales está investigado el presidente, y estos son estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Son como la criptomoneda de Milei, una estafa piramidal. Los de arriba se quedan con el dinero de todos. Eso es lo que hace la internacional ultraderechista allí donde gobierna. Son pésimas noticias para la patria que demuestran claramente que Cuneo tiene razón. Que cuando yo te digo que estamos en manos de delincuentes y traidores, no me equivoco absolutamente en nada. Hace un rato, nuevamente, el tacho de basura del Congreso garantizó impunidad al ladrón corrupto, estafador, del enfermo mental. Entonces te toman de pelotudo, se sacan fotitos, se hacen los forros, presentan proyectitos de mierda que saben que no van a salir. Y en el juego van negociando jueces, privilegios, plata, coimas, bitcoimas. Y vos sos el forro que cree que existe lo que en la República se llama oposición. Un argentino bien parido no es opositor de este gobierno, es enemigo de este gobierno. Y a los enemigos ni justicia. Por lo cual, esos hijos de puta senadores de mierda deben convocar a la movilización el 1 de marzo al Congreso a repudiar y pedir la renuncia y la expulsión por la vía del juicio político de estas ratas infames nazis y genocidas. Pero no pasa. Hacen el acting, se sientan y dicen, lo intentamos, votamos por la comisión, no pudimos. Milei impune, Villarroel impune, Caputo impune, Sturzenegger impune, Macri impune, no pudimos. Y con la misma fecha firman un decreto para liquidar el Banco Nación, que vale 30.000 millones de dólares, para seguir destrozando la Argentina, aniquilando el Estado y destrozando tu vida, la de tus hijos y tus nietos. Silvincha Urrondo ha sometido a Santiago Abascal a un contundente correctivo por sus disparates con los chiflados de la motosierra. No sé si Abascal le habrá dicho a los señores de la motosierra que quieren recortar que en el año 2023 el 60% de la financiación de Vox procedió de fondos públicos. Es que claro, todo este populismo que estamos viendo de motosierra se combate muy fácilmente con unos datos. Claro. En el año 2023 el 60% de la financiación de Vox procedía de fondos públicos. Ahí de motosierra no se habló en la vida. Bueno, sí, es que... Está muy tranquila. Perdona. Es que nos hemos quedado todos un poco alucinados con la situación. No, que estará muy tranquila Isa Morillo, que tiene a su hijo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Además en zona republicana. Ya queda menos para que venga. Ya a final de mayo, ya hemos empezado la cuenta atrás. No, iba a decir, Luis, esto es lo que hay. Digo que, ¿no? Estábamos comentando, no sé si parece un espectáculo de televisión, un reality, invaden todo el espacio comunicativo constantemente. Bueno, sí, llevamos realmente un mes que estamos viendo como un gran hermano de cambios... Pero es de verdad. Pero es de verdad, de cambios estructurales, ¿no? Quizás esta internacional nacional populista, aunque parezca un oxímoron, ¿no? Ser nacionalista y tener una internacional, pero eso lo veo menos llamativo, ¿eh? Es decir, normalmente las familias ideológicas sí que buscan pues, foros internacionales para compartir experiencias, compartir ideología. Eso no me parece tan llamativo, sí que nos está diciendo que es un grupo, una familia ideológica que está coordinada. A mí quizás lo que me llama más la atención del último mes es cómo las relaciones internacionales de los Estados Unidos también ha virado a ser ideológica. En lugar de tener unas relaciones internacionales basadas en acuerdos entre gobiernos o reuniones entre gobiernos, hemos visto cómo la gira del vicepresidente por
Europa ha primado las reuniones ideológicas con líderes de la extrema derecha a los jefes de Estado, de gobierno. Y eso sí que me parece muy llamativo, eso sí que creo que es una diferencia con respecto a lo que estábamos acostumbrados, y lo que nos está diciendo es que no solo se está intentando cambiar el orden internacional, sino también se está intentando cambiar el orden de cada una de las naciones que componen ese orden internacional. Bueno, ver a Elon Musk y a Milei presumiendo de motosierra es una imagen que no sé si es aterrorizante o es un meme directamente, pero dice mucho del momento en el que estamos y la situación en la que estamos. Yo creo que todos habíamos vaticinado que este mandato de Trump iba a ser terrible y superlativo, pero creo que incluso así todos lo hemos minusvalorado, porque no es una anomalía, es lo que viene, y lo que viene es muy peligroso. En el primer paso o en el primer punto para Ucrania, por supuesto, y en el segundo y en la segunda estación para el futuro de Europa. Se avecinan tiempos muy complicados en los que Europa tiene que reaccionar y tiene que contar a derecha y a izquierda con los partidos más tradicionales que defienden la democracia y que defienden un sistema de vida que ha llevado a Europa a tener la mejor calidad de vida que hemos podido tener, los mejores tiempos de bonanza, no solamente económica, sino de paz, con los mejores niveles y garantías, y que hay que respetar porque se ha dado un golpe en la mesa que ha desestabilizado todo el tablero mundial y en la que han entrado personajes que juegan a ser los emperadores del mundo, y en esa conquista por el imperio da igual las líneas rojas, lo único que se quiere es pues poner tu imperio o expandir tu imperio, ¿no? Es el momento de Europa y es el momento en el que también España tiene que dar un paso adelante. Ese paso adelante es muy complicado porque políticamente es complicado y económicamente es complicado, pero tiene que darlo. El mensaje de esta internacional, ¿no? Decías, con todo lo raro que sea internacional y de ultraderecha, al final es para la derecha clásica, ¿no? Es que aquí no tiene presencia, ha sido arrasada en Estados Unidos. Antes, si podías, o si intentábamos buscar, digamos, un partido hermano que estuviese en la misma sintonía con la derecha clásica en Europa, pues por ejemplo Partido Popular en España, podríamos pensar en el Partido Republicano, pero es que ahora ya nos queda claro que no, que la nueva derecha es mucho más radical y no es la derecha clásica con la que contamos en Europa. Claro, la extrema derecha ha tenido dos vías de éxito. La primera es un éxito directo electoral, presentándose en elecciones o cosechando muy buenos resultados. Lo vamos a ver este fin de semana también en Alemania. Es decir, que la vía directa, eso les funciona y en ocasiones incluso consiguen ganar vía directa. Pero hay una segunda que es muy importante, que es la vía de asimilación de los partidos conservadores tradicionales. Muchos partidos conservadores clásicos, ante el temor de la competencia con estas formaciones, han asimilado parte de su ideario o la totalidad de su ideario, ¿no? Y eso ya es una victoria de la extrema derecha. Quizás no están las siglas ahí, pero sí su ideario. Y eso lo hemos visto no solo en el Partido Republicano, también lo hemos visto en el Partido Conservador británico. Es por eso que es tan importante para la estabilidad de nuestras democracias, tal y como las conocemos. ¿Qué va a hacer los partidos conservadores? Por ejemplo, en España, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Hasta ahora vemos que el Partido Popular acepta como interlocutor o como socio válido a Vox, pero no asimila de forma clara y evidente sus posiciones, ¿no? Pero eso es aún un equilibrio inestable. Yo creo que en España tenemos que estar muy pendientes de qué va a pasar con el Partido Popular. Hasta qué punto al Partido Popular los nervios ante un auge de Vox le puede llevar a intentar competir con las mismas coordenadas. Es que además ahora le vemos prácticamente cada 2 semanas en un evento, como es dirigente de Patriots, ¿no?, de este grupo. Hoy le han invitado aquí, habla en el escenario, hace 2 días acogió aquí otro acto. La referencia de Vox va a más, ¿no?, a nivel internacional y puede
y enlaza directamente con Trump. Yo no creo que Vox sea un referente internacional. Vox no tiene ni la potencia ideológica... Digo como referencia aquí, ¿no? Respecto a todo esto. Ahí estoy de acuerdo. Es decir, Vox tiene fortísimas carencias en su aparataje ideológico como organización de extrema derecha populista. Creo que aún sigue desorientada, está desorientada desde el principio de cómo articular, porque está en esa pulsión de ser la ala dura del Partido Popular o un partido de extrema derecha y no sabe exactamente cómo hacerlo, ¿no? El corazón le pide ser la ala dura del Partido Popular, porque hay muchos cuadros que vienen de ahí. La razón les pide ser una extrema derecha populista que tiene éxito a Europa. Y tienen que aprender mucho en ese sentido. Y por tanto, esta internacional nacional populista le puede dar muchas pistas, mucha ayuda, mucha asistencia a Vox para que sea mucho más exitoso ideológicamente en España. Por tanto, yo creo que Vox, más que ayudar al movimiento en términos internacionales, revés, ¿no? es el movimiento internacional el que puede, digamos, reubicar a Vox en la posición en que ahora mismo no está. Es muy interesante esto de la expansión internacional porque lo tienen muy claro. Es decir, aquí hay un club de la motosierra de partidos pues, o liderados como el de Trump, Milei, en el que también se inscribe Vox, y tienen muchos esfuerzos para este tipo de políticas, ¿no? Recordemos eso de pasar del MAGA al MEGA, de hacer América grande otra vez, a hacer Europa, cómo están interfiriendo en procesos electorales en Europa. Es decir, hay un verdadero esfuerzo por hacer una internacional este movimiento que se contraponga más ni menos que al orden internacional clásico, al multilateralismo, a la ONU, Club de la Motosierra frente a Naciones Unidas. Y no engañan a nadie. Es decir, para empezar, ya se está estudiando un poco en Estados Unidos esta manera de proceder. Antes decía Márquez que es como un reality, pues tal cual, ¿no? Es decir, mantienen tu atención todo el tiempo, cada cosa supera a la anterior, pues de un día te prohíben las pajitas de plástico y el otro día se abrazan a Putin, el otro día insultan a los aliados europeos en Múnich y lo que venga, ¿no? Que siempre parezca que está pasando algo, lo cual los coloca en el centro del tablero, de la atención. Vivimos en una economía de la atención y eso interpela a los demás, ¿no? ¿Qué están haciendo los demás para recuperar la conversación? Y después no engañan a nadie, esto ya lo hemos visto, ¿eh? Polarización máxima, canibalización de la derecha tradicional y después una estrategia internacional muy clara. Como europeos, antes Fátima lo decía, tenemos que decir dónde estamos, ¿no? El presidente del Gobierno, en una reunión de su ejecutiva a puerta cerrada del PSOE, decía que en España, según él, solo hay dos partidos que tienen clara la política internacional, que son Vox y, según él, el Partido Socialista, ¿no? Pues hay que aclarar un poquito de dónde se está, ¿no? Si se está con Zelensky o se está con Putin. Si se está con Trump, que está a favor de Alternativa por Alemania este domingo, o a favor de Vox, o se está en otro espacio, que es la democracia cristiana de toda la vida, o es la socialdemocracia, los dos movimientos que han, de alguna manera dado sangre al sistema de la política europea desde la Segunda Guerra Mundial. Y las elecciones cada vez son más binarias, por desgracia, ¿no? Esto de ponerse en el medio porque Trump ha sido elegido como un líder democráticamente en un proceso electoral, cosa que es obvia, nadie niega su legitimidad, pues ya se queda un poquito corto, ¿no? Hay que decidir en un momento de la historia si se está con la información o con los bulos, si se está con Europa o con este nuevo orden de la motosierra internacional, si se está, en el caso de Ucrania, con el agresor o con el agredido. Y de Ucrania, digo que ahí parece, y es verdad que al PP le ha costado semana y media llegar hasta este punto, es decir, la evolución es la que es. Y sin embargo, no estamos para perder semanas y media. El posicionamiento es bastante claro. Y sin embargo, Feijóo diciendo todo el tiempo que Sánchez es un irresponsable porque está insultando a Donald Trump. Pero hay una oposición constante en el que tienen que atacar a Pedro Sánchez, pero yo creo que es una clave muy interesante lo que decía Marc. A Feijóo le ha costado y hemos estado un mes esperando que de alguna manera nos explicara cuál era la posición internacional del PP, que sinceramente no acertábamos a conocer. Y yo creo que esta semana se ha producido ya el giro definitivo en lo que respecta con Ucrania, mal que le pese que está muy cerca del gobierno de Pedro Sánchez, y yo creo que va a ser difícil, por mucho que mantenga críticas, alejarse de
una posición que es la que tienen los dos partidos mayoritarios y que en España, desde el Gobierno, ha liderado Pedro Sánchez. Y eso le puede gustar más o menos al PP, pero esto ha quedado en evidencia. ¿Y por qué ha quedado en evidencia? Por lo que vimos ayer con Abascal. Es que yo creo al inicio, Luis decía una cosa que para mí es la clave de todo esto. Hemos estado este primer mes hablando mucho de aranceles. Y lo que nos ha quedado claro en la última semana y media es que esto no va solo de una guerra comercial, que nos preocupa muchísimo, yo no le quito importancia, pero esto no va de aranceles, esto va de mucho más. Lo hace el fin de semana pasado en Múnich, efectivamente, el vicepresidente Vance de Estados Unidos, dejando claro que aquí de lo que va es de una batalla que es muy superior a eso, diciéndole a las democracias europeas que en realidad la amistad va a depender de si comparten valores o no, cuestionando abiertamente el proyecto europeo y diciendo que esto se acabó lo que se daba porque aquí os acercan más a lo que dice la administración Trump en lo ideológico, claro, no en lo económico, no va solo de cómo se gestionan los países como empresas, es que esto es una batalla ideológica, pero de las más fuertes que hemos vivido. Y efectivamente Abascal, que ya ha participado otra vez en la CEPAC en varias ocasiones, que es el foro conservador más antiguo de Estados Unidos y con el que Vox, sin tener representación institucional, ya venía tejiendo relaciones. Solo hay que meterse en los buscadores de Internet para ver que desde el año 2016 él ya va tejiendo unas relaciones internacionales. Pero ayer lo que vimos fue que después del shock que le procura a Europa ver al vicepresidente de Estados Unidos venir a Alemania a cuestionar absolutamente las sociedades europeas, los valores que nos hemos dado, efectivamente lo que conocemos todos como Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y ver que ayer Abascal verbaliza como español y como europeo, o sea, el representante de España ayer en ese foro le da las gracias al vicepresidente de Estados Unidos porque Europa necesitaba escuchar esta verdad. Vamos. Para mí esto lo cambia todo. Yo creo que efectivamente el PP está en un momento clave y tiene que definir muy bien su estrategia. Y es verdad que decía Luis que hay una tendencia generalizada a que la extrema derecha, la derecha conservadora europea, el efecto que tiene es que la arrastra a posiciones radicales y en el tema de la inmigración yo creo que es evidente. Ahora, a mí me parece que dentro del Partido Popular Español, después de que Feijóo ya ha empezado a tomar posición, ha tardado pero empieza a tomar, hay voces muy claras y muy nítidas como la del presidente de la Junta de Andalucía, que acaba de estrenar su presidencia del Comité de las Regiones y que ha ido allí a decir: nuestra misión es defender Europa, los avances sociales, las conquistas que tenemos en Europa. Tenemos que alejarnos de tentaciones que estamos viendo en el este europeo y al otro lado del Atlántico. Ese no es nuestro discurso político. Yo no sé si todo el PP se va a pronunciar con esa contundencia frente a Trump, porque no sé si, por ejemplo, la señora Isabel Díaz Ayuso va a ser capaz de mantener ese discurso en defensa de los valores europeos. Yo sí tengo claro que hay un PP que tiene clarísimo que hay que alejarse y marcar distancias de Trump y que ese lo encarna, por ejemplo, el presidente de Andalucía, que tiene además ahora mismo un atril en Europa desde este órgano que es accesorio, pero que al final le va a dar proyección y va a reforzar ese discurso. Y me consta que está consensuado y pactado con Abascal. Y después, en el tema de los aranceles, aquí hay un voto importantísimo, que es el voto rural, el voto del campo, que Vox le quitó al PP. En Andalucía se vio claramente. A mí me parece surrealista que haya tractores, como veo yo en el campo andaluz, con la bandera de Vox, cuando no hay nada más dañino que los aranceles de Trump para el campo y para las exportaciones.